Amiguitos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Ahora sí, ya con una entrada, ya con un episodio formal, porque les voy a compartir un poco de lo que pasó en el primer episodio. Sé que ha pasado mucho tiempo desde ahí, unos cuantos meses, pero ese primer episodio nació, aunque no lo quería decir, nació de primeramente un proyecto en una materia de la facultad, estudio comunicación, en una materia de redacción aplicada, así se llama. Estuvimos viendo distintos temas y una de las cosas era los ensayos, ¿no? Cómo vamos pues distribuyendo nuestra información, cómo nos vamos expresando pues de esta manera escrita. Entonces era hacer un ensayo y ese ensayo hacerlo un podcast. Entonces el maestro nos pidió específicamente que sea de un libro. Hace no mucho acababa de terminar de leer el libro de los 5 lenguajes del amor con Ingrid, mi novia. Entonces dije, bueno, creo que lo voy a hacer así y creo que lo voy a subir, o sea, porque mucha raza nada más lo hizo pues para el proyecto, ¿no? Y ya. Pero dije, bueno, yo desde hace un chorro tenía ganas de tener un podcast, ahora sí, algo formal, algo en Spotify. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de esto. Pero ya algo un poco más formal, con nombre, con propósito, con todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, me lo voy a aventar. Y después de un tiempo que ya estuve madurando esta idea, que ya estuve pensando varias cosas, varias ideas, varios capítulos, entre otras cosas, pues ya nació este segundo episodio, esta segunda nube. Como vieron en el primer episodio, si no lo han visto, pues está tanto en Spotify como en YouTube, como en todas las plataformas de audio. También estamos en Anchor, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, y todas estas que muchas veces no conoce la gente. Pero ya estamos con el nombre de Nubes de Pensamientos. Este nombre rápidamente sale de así de sencillo, que va a ser un lugar donde muchas veces tengo muchos pensamientos en mi mente y como una especie de mini terapia es compartirlos con la raza. Hay muchos que le ayuden. En el primer episodio que subí hubo mucha raza que tanto estaba leyendo el libro como lo iba a leer, como lo quería leer. Entonces pues también todo ese tipo de cosas ayudan a las personas, me ayudan a mí a compartir, a expresarme, a poner en práctica todo pues mis cualidades, ¿cómo le llaman a la universidad? Mis competencias comunicativas. Y es algo que disfruto, o sea, yo disfruto mucho el crear, creo que es parte por eso creo que es por eso que ahorita estoy estudiando comunicación. Entonces pues les presento formalmente Nubes de Pensamientos, un podcast de donde yo, Pablo Silva, voy a estar compartiendo pensamientos normalmente en una rama de reflexión, en una rama de como el concientizarnos sobre distintas cosas. Y ya, no soy ningún experto claramente, no tengo la carrera terminada de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema más apegado a la psicología. Son temas que me fascinan por completo, más específicamente la psicología social, pero son temas que me fascinan, pero claramente no soy experto. Entonces para que tengamos también esto como contexto de todo lo que va a pasar y todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, terminado esto, varias cosas importantes. La duración del podcast. Lo tengo pensado que sean alrededor de 20 minutos. La duración de este podcast creo que es un tiempo interesante. O sea, no es algo como que pase de volada y ya se acabó el podcast. Son 20 minutos muy buenos, pero tampoco es corto. O sea, no va a ser una hora, no van a ser 2 horas. Que yo personalmente disfruto mucho los podcasts que son un poco más largos. Pero creo que en este tipo de temas no es necesario tanto tiempo y no lo quiero forzar, incluso en contenido. O sea, no es como que cada día voy a estar subiendo un nuevo episodio del podcast. Lo que no quiero tampoco es forzar. Y no es como que, no pienso y por eso no voy a compartir nada, sino que muchas veces mis pensamientos no son tan profundos. Entonces por eso también no voy a estar compartiendo a cada rato. Pero tampoco va a pasar la diferencia de tiempo en el primer episodio que tuvimos, el de los 5 lenguajes del amor, un regalo que perdura, así se llamó el primer capítulo, y que ahorita ya lo pueden ver, pero se llama La Espiral del Silencio, algo muy interesante. Vamos a estar en diferentes plataformas ahorita. Bueno, en el episodio pasado cometí yo creo que el error de primero subirlo a Spotify y luego lo subí a YouTube. Entonces en YouTube ahorita tiene muy pocas vistas, mientras en Spotify es un poco lo contrario. Digo, tampoco tengo 10,000 vistas, pero sí se ve mucho la diferencia. Entonces, por si ustedes tienen Spotify, que lo disfruten. Si ustedes también utilizan Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, alguna otra plataforma de audio, pues que la aprovechen ahí. O si no, pues está también YouTube. En YouTube no es video podcast por el momento. Tal vez en un futuro sí lo estoy pensando seriamente, pero por el momento es simplemente audio. Entonces no hay mucha diferencia entre escucharlo aquí y en YouTube. Y ya, yo creo que lo que le podría compartir formalmente
sobre el podcast. El episodio anterior fue como un piloto, pero este ya va a ser un poco más profundo, con temas, con diferentes cosas, que la verdad estaba muy emocionada escribiendo todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es Nubes de Pensamientos, bienvenidos, y espero disfruten todos esos momentos que van a estar conmigo hablando en chismecito muchas veces, pero que los disfruten y que más que eso pues los mueva algo en su interior para empezar a actuar, para empezar a meditar, para empezar a reflexionar en todo lo que somos, todo lo que vemos, todo lo que conocemos y muchas otras cosas más. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar sobre un tema que tal vez el título parezca un poco misterioso, un poco filosófico, que es la espiral del silencio. Pero para ir dando introducción a esto, vamos a hablar o voy a introducir una palabra que tal vez las personas, que yo conozco un chorro de psicólogos, no sé por qué, esta palabra que tal vez muchos conocen, que es la conformidad. Aún y no estemos en un contexto o en un ambiente de psicología o de alguna rama parecida, todos hemos escuchado esta palabra, tal vez en el momento en que todos hemos pasado por esto, en el que nuestra mamá, nuestro papá nos dice: no seas conformista con tu calificación, no seas conformista con tu actitud, no seas conformista con X cosa. Y muchas veces creo que se empieza como a distorsionar un poco el concepto, cuando en psicología social, esto sí lo voy a leer para que se entienda un poco más, tiene un concepto que me gusta mucho, que es, bueno, se define como la postura o actitud hacia la vida, que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación. Creo que esto último es lo clave. En una actitud de ciega aceptación. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que cedemos a una multitud, que nuestra opinión se ve cegada, se ve un poco distorsionada más que nada por la multitud. Porque muchas veces nuestra opinión es minoritaria, es minoría, y la opinión de las demás personas es mayoría. Entonces por eso se modifica, pero es un poco de lo que vamos a hablar a continuación. Hace tiempo, ahora sí, en mood de story time, en mood de chismecito, hace tiempo, en el semestre que acaba de pasar, en cuarto semestre de mi carrera, en una de las materias llamada lenguaje de cine, nos encargaron, claramente lo dice y más o menos se podrán imaginar, como proyecto final, un cortometraje. Yo había platicado ya con mi equipo de cómo iba a estar y de cómo, pues sí, de qué vamos a tratar, cómo van a ser los personajes y cuál va a ser su contexto y no sé qué, el tiempo, cuánto va a durar y cómo van a estar las escenas, la fotografía, el ambiente que se va a manejar, los colores, un chorro de cosas. La maestra nos presenta la oportunidad de meterlo a un concurso de la universidad, creo que fue. Sí, creo que de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de cine, que estaba en ese momento con este enfoque del agua. Fue cuando hace tiempo, y bueno, ahorita no estamos tan librados, pero aquí en México, especialmente, bueno, yo puedo hablar por Nuevo León, las presas estaban casi vacías, casi o vacías. Entonces daba mucho esta importancia al agua y todo lo que estaba aconteciendo alrededor de esta situación. Entonces se nos presenta esa oportunidad, pero de cambiarlo de temática. De todo lo que teníamos, lo cambiamos a la temática del agua. Muchos de mi equipo empezaron a decir de que, bueno, o sea, vamos a cambiarlo, no sé qué. Y dije, ok, vamos a cambiarlo, pero sí no me gustaría que quedara como un anuncio del gobierno en el que sea, hey, cuida el agua y gota a gota el agua se agota, o cosas así súper de que, pues básicas, cosas así que tal vez medio mundo conoce. No quería que pasara eso, jamás quería que pasara eso, y se los dije. Y si alguien está escuchando ahorita esto, perdón si me vi en ese momento como el morro castroso que quiere que todo quede bien, que sale con sus cursilerías, es un trabajo y hay que hacerlo bien, hay que esforzarnos. Pero en ese momento sí dije, chingüetas, mi estabilidad mental está mucho en juego por hacerlo bien. Después de mucho tiempo de pensarlo y de lograrlo con mi equipo, muchos estaban de acuerdo en hacerlo, ¿no? Escribimos un guión y desde mi punto de vista quedó como lo que no quería que quedara, como un anuncio de gobierno con cosas de, hey, utiliza el agua de la lluvia para regar a tus plantas porque vivan las plantitas o cosas así. Y dije, bueno, ok, en ese momento cedí. Mi opinión, que era minoría en ese momento, cedí. También en parte se vio, yo creo que reflejado porque la maestra también estaba pues de acuerdo en esto. O sea, también la maestra dijo, no, está muy bien. Y de hecho al final, gracias a Dios, y sí se vio un poco la diferencia, pero que suene feo, pues sí fuera de los mejores cortometrajes. Pero aún así, el punto de esta historia, el punto de este chismecito, es que cedí ante toda esta minoría que estaba, ¿no?, en ese momento en mi equipo. Que aunque yo pensaba y sabía que tal vez no iba a salir el mejor resultado, dije, ok, esto es lo que opina la mayoría, no quiero generar más, pues, como discusiones o conflictos dentro del equipo.
Entonces, así mero, todos están de acuerdo, la maestra está de acuerdo, punto. Tuve una actitud conformista ante esto. En uno de los semestres, o sea, en uno de los primeros semestres de la carrera, creo que fue en segundo o tercero, creo que fue en segundo, tuvimos una materia que se llamaba psicología social. Es una de mis materias favoritas y fue de las materias en las que peor me fue. Por alguna extraña razón terminé con 75 por ahí, pero me encantó la materia, me encantó cómo daba la clase de la maestra. Son de esas maestras que te ayudan a entender las clases, y uno de los temas que tocamos fue esto, ¿no? El conformismo. Y dentro de esto tocamos un tema muy importante y un experimento tal vez para los psicólogos súper conocidos, o sea, para las personas que estudian psicología o que ya son psicólogos, muy conocido, muy básico, una de las primeras cosas que te enseñan, que es el experimento de Asch. A-S-C-H. Traté de buscarlo porque es alemán. Pero no podía. O sea, es como Asch o algo así. Pero en sí, en general, el experimento de Asch. Este experimento, como les digo, es tal vez muy conocido para las personas que ya están adentrados en un ambiente de psicología, pero me gustaría un poco explicarles qué es lo que abarca este experimento. Primero que nada, vamos a hablar de Asch. Bueno, Solomon Asch es un psicólogo polaco-estadounidense que fue mayormente conocido por sus trabajos en la psicología social, que es justamente lo que les estaba comentando hace tiempo. Lo que hizo este psicólogo y el experimento, se los voy a tratar de parafrasear un poco para que sea un poco más rápido y sencillo de entender. Y es que este experimento constó de un estudiante y varios pues cómplices, se podrían llamar así. Y era para ver cómo reacciona una persona ante la opinión de la mayoría. O sea, si tu opinión es diferente, cómo reacciona a la opinión de la mayoría y qué tanto se puede llegar a acoplar o a incluso eliminar su opinión por acoplarse a la mayoría. Claramente, este psicólogo no fue el primero en hablar de esto, pero sí incluyó distintas variables que llamó la atención y por eso es uno de los más conocidos hoy en día experimentos. Ok, entonces, a grandes rasgos. Este experimento consiste en un estudiante, como les estaba diciendo, y varios colaboradores de este psicólogo que se hacen pasar por sujetos. Imaginen, o sea, pongámosle número para que sea un poco más cercano. Se imaginen que hay un sujeto, un estudiante, y 3 otros estudiantes, entre comillas, que están ahí dispuestos a hacer el experimento. Obviamente los cómplices, los colaboradores, también se les puede llamar, sabían lo que iba a pasar, mientras que el estudiante ya pues no tenía ningún contexto. Entonces esto es importante entenderlo para comprender la importancia de este experimento, o lo que a mí me llamó la atención. Entonces empieza y el investigador les da una hoja. Imagínense una hoja de máquina en la que tiene 3 líneas, 3 barras horizontales de diferentes tamaños, indicadas por una letra. Esta primera es la A, esta segunda barra, esta segunda columna es la B, y la tercera pues obviamente es la C. Y les pregunta cuál es la más grande, cuál de estas 3 barras, cuál de estas 3 líneas es la más grande, la más larga, más específicamente. En un principio, todos los colaboradores empezaron a contestar de manera correcta. Empezaron a decir, oye, la más larga es esta. Ok, y todos estaban de acuerdo. Pero conforme más fue avanzando el experimento, los colaboradores empezaron a decir otra línea. Es decir, estaba una hoja y claramente la más larga era la B, pero los colaboradores decían, ¿sabes qué? La más larga es la A, cuando a simple vista no se veía. ¿Cuál fue la reacción del sujeto, de las personas, del estudiante, de la persona que estaba, pues literalmente, que estaban experimentando con ella? Su primera reacción fue seguir con su opinión. Siguiendo este ejemplo, oye, la más larga no es la A, sino es la B. Entonces, seguía con su opinión y seguía pues manteniéndola firme. Pero conforme más fue avanzando, fue cediendo hasta un punto en el que, aunque sabía que no era la más larga, la comentaba. Entonces, esto, a grandes rasgos, es un ejemplo de nuestro conformismo como personas. Al final se entrevistó a todas las personas, a los estudiantes, a los sujetos que estuvieron en este experimento, y decían que aunque sabían que esa línea no era la más larga, decían esa respuesta para no generar un conflicto, para no generar una discusión, para no generar, pues sí, una especie de discusión en cuál era realmente la más larga. E incluso
se llegó a pensar, o sea, las personas que estaban ahí pues experimentando con ellas, los sujetos, algunos dijeron que incluso pensaron que ellos estaban mal. O sea, que aunque a simple vista se veía que la C era la más larga, dijeron, algo tengo, algo está pasando, la perspectiva, lo que sea, algo me está estorbando, yo qué sé. Que los que están bien son los otros sujetos, ¿no? Las otras personas. Que como ya había dicho en un principio, ya conocían acerca del experimento. Todos hemos pasado por momentos similares a estos, en donde ante una mayoría cedemos nuestra opinión, cedemos nuestro comentario, cedemos incluso al punto de llegar al punto de que lo que nosotros pensamos está mal, de lo que nosotros vemos está mal, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros, yo qué sé, saboreamos, tocamos está mal. Como en este pequeño ejemplo que les puse del cortometraje, ¿no? O sea, que aunque por unos momentos pude haberme visto como ese vato castroso, pues se da no sé si se diga así, pero este sedimiento a la mayoría, bueno, todos están de acuerdo con esto, punto y ya. El nombre de este capítulo es La espiral del silencio. El nombre de esta nube es la espiral del silencio. ¿Por qué? En una materia de primer semestre de mi carrera, llamada Teorías de la Comunicación, veíamos, claramente, teorías de la comunicación, y una de estas que incluso me tocó exponer a mí fue la teoría de la espiral del silencio. Esto es muy relacionado con este tema de la conformidad y con el experimento de Asch. Y esta fue propuesta por una politóloga alemana, Elisabeth Noel Neumann, quien lo denominó como espiral del silencio. En su libro, que aunque suene muy obvio, su libro se llama La espiral del silencio, opinión pública, nuestra piel social. Según esta autora, esta teoría se da cuando la opinión de una mayoría empieza a ser abajo o empieza a callar, tal vez indirectamente o inconscientemente, pero a callar a la minoría. Entonces imaginemos una espiral en donde entre más aumenta la opinión de la mayoría, disminuye o se empieza a callar, tal vez inconscientemente o indirectamente, la opinión de la minoría. Algo importante sobre esta teoría y que también en un principio no se toma muy en cuenta, bueno, cuando al menos yo conocí esta teoría, la tomaba en cuenta para muchas cosas, cuando en realidad es difícil que se den todas las situaciones. Me explico. Dice la autora que para que esta espiral del silencio se dé en alguna situación en específico, debe contener un componente ético. ¿A qué se refiere esto? Debe de jugar un poco con lo que cada quien piensa, aunque suene curioso, que es la ética, que es lo correcto. Es decir, que será difícil encontrar esta teoría aplicada en un debate si la pizza debe llevar o no piña, cuando, como decía ahorita, debe de llevar un carácter ético. Entonces es mucho más fácil encontrarlo en debates de, por ejemplo, la moralidad del aborto o de la pena de muerte, que son temas que sí juegan mucho con esta ética y con la moralidad de cada persona. Esta teoría entonces se basa en una serie de hipótesis que claramente son muchas, pero algunas de las más recalcables que podría mencionar es que las personas que tienen una opinión igual a la mayoría externan su opinión sin miedo. Y también que la espiral del silencio se desencadena por la expresión repetida de la opinión mayoritaria y la ocultación de la minoría. A lo largo de todos estos episodios de este podcast, a lo largo de todas estas nubes de pensamiento, estaré compartiendo cómo fueron llegando todos estos pensamientos, estas reflexiones, estas preguntas a mí. Y específicamente este capítulo ya tenía muchas ganas de hacerlo, pero les voy a compartir un poco de por qué me tardé tanto en compartirlo. Y es que no quiero hacer algo cuando no tengo ganas, aunque suene feo. Había veces en las que decía ponerme a escribir, ponerme a investigar, ponerme a grabar, conectar el micrófono, el programa de audio, etc. No quería hacerlo y no quería dar algo que no tuviera corazón. Pero en realidad este es un tema que la verdad desde mucho lo tengo pensando, desde mucho lo tengo ahí, en mi tintero, dirán algunos. Pero
todo ese tema salió cuando estaba escuchando un podcast de psicología. Yo creo que de los más conocidos, Entiende tu mente, es un original de Spotify, entonces tal vez por eso es uno de los más conocidos. Yo creo que es una razón muy obvia, pero estaban hablando justamente de este conformismo, y al final empezaban a decir y a preguntar el que tanto de lo que somos nosotros, de lo que vemos, de lo que compramos, de lo que hablamos, de nuestros gustos, es parte de un conformismo. Que claramente, a ver, todos tenemos un cambio a lo largo de nuestro crecimiento, ¿no? Tal vez ahorita no te gusta lo mismo que cuando tenías 8 años, 10 años, 15 años. Es diferente eso al que hayas cambiado por completo por caer en el conformismo y por caer y tratar de aparentar algo que no somos. Entonces, este capítulo tiene una conclusión, un desenlace más de reflexión. Porque la última pregunta sí se me hace muy fuerte. O sea, ¿no se estará haciendo una costumbre el ceder ante la multitud? ¿No se nos estará haciendo una costumbre el no cuestionar nuestras ideologías, no cuestionar a qué estamos a favor, a qué estamos en contra, lo que hablamos, lo que vemos? Y es algo muy fuerte si te pones a pensarlo de manera consciente y profunda. El que se acostumbre la mayoría va a generar una serie de personas, una serie de esclavos, aunque suene feo, que no nos preguntamos nada, que no cuestionamos nada, que nada más vemos lo que está de moda y lo compramos y lo vemos y fingimos que nos gusta. Que tanto es costumbre en nuestra vida ceder ante la multitud. Esto es todo por este episodio de este podcast, por esta nube de pensamiento. Primero que nada quiero dar gracias a todas las personas que en este primer episodio del podcast me apoyaron, me mandaron sus comentarios, me dijeron que les gustó, me dijeron que tal vez no les gustó, lo que sea. Pero de verdad se agradece cualquier comentario, se agradece un me ayudó, se agradece un hey, me interesó todo este pex. Les recuerdo que el primer capítulo hablamos sobre los 5 lenguajes del amor. El episodio lo pueden encontrar pues en este perfil, ya sea de Anchor, ya sea de cualquier plataforma de audio o en YouTube. Ahí va a estar abajito, un regalo que perdura. Hablamos sobre los 5 lenguajes del amor, este libro famosísimo de Gary Chapman, que yo creo que muchos conocen y que me ha ayudado mucho a comprender el amor de una manera un poco más lógica. Total, gracias a todas las personas que me están apoyando, que están viendo. Les agradecería si pudieran darle seguir en Spotify o en Apple Podcast, Google Podcast, en Anchor y en YouTube. Pues no cuesta nada, aunque suene ya bien de youtuber. Jamás pensé que estuviera diciendo esto, pero no cuesta nada el suscribirse, el darle like, el dejar un comentario. Cualquier cosilla se agradece. Les recuerdo las plataformas, estamos en Spotify, en todas las plataformas de audio más conocidas, Google Podcast, Apple Podcast, estamos en Anchor, y Anchor lo distribuye en muchísimas otras plataformas, gracias a Dios se da esta herramienta, y estamos en YouTube. Ahora sí, en este episodio saldrán al mismo tiempo en Spotify, en todas las plataformas de audio y en YouTube, entonces para que también lo vayan a ver ahí. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima nube de pensamiento.